Buenas tardes a todos y muchas gracias por volver a participar en esta nueva edición del Wimo Training Day. Soy Sergi y formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte de Real Track System, y en el día de hoy tengo el placer de presentar al segundo de los ponentes de la tarde. Concretamente se trata de Moisés del Hoyo. Moisés es el actual jefe de rendimiento físico del Watford Football Club, con quien ha conseguido el ascenso a la Premier League. Además, también ha desarrollado su actividad profesional en equipos como el Sevilla, años en los que el equipo consiguió 3 títulos de la UEFA Europa League, Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Levante, Badajoz o Leganés. A nivel académico, Moisés es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmente es profesor titular del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. La ponencia que nos trae hoy se titula El control de carga en el fútbol profesional, de la representación del dato a la toma de decisiones. Y estoy convencido que no os dejarán diferentes. Recordad que, si tenéis alguna pregunta para Moisés, debéis anotarla en el chat y posteriormente se haremos llegar para que las pueda contestar de una forma organizada. Espero que os guste su ponencia y hasta pronto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés de Hoyo. Actualmente soy profesor de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Educación Física y Deporte. Dirijo la clínica InMosport Clinic y bueno, soy el responsable de la preparación física en el Watford Football Club. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a WIMU, en especial a Gorka, que por la invitación a participar en este WIMU Training, en el que voy a hablar sobre todo de control de carga en fútbol profesional. Me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el control de la carga externa obtenida a través de GPS, aunque bueno, os mostraré también algunos datos sobre cómo estamos trabajando en algunas variables lo que es el control de la carga interna. El objetivo fundamental, pues bueno, es mostraros cómo trabajo este control de carga, cómo paso de lo que es la representación del dato, la obtención del dato, a lo que es la toma de decisiones en el día a día. Bueno, como sabéis, el rendimiento viene definido por una ecuación bastante ya antigua, pero todavía vigente, que es la ecuación de Bannister, que nos viene a decir que el rendimiento, pues al final es una función o una ecuación con una doble función, una función positiva y una función negativa, ¿vale? La función positiva va a estar relacionada con el estado de forma y la función negativa con el nivel de fatiga. Cuando nuestro entrenamiento, cuando desarrollamos nuestro entrenamiento y la carga o la gestión de la carga no es la óptima, nos iremos hacia el lado de la función negativa, con aparición normalmente de lesión, de situaciones de sobreentrenamiento, de enfermedad, y cuando nuestra forma de gestionar la carga nos lleva hacia la parte derecha de la ecuación, pues bueno, pues conseguiremos un buen estado de forma. Por tanto, nuestra gestión de carga, nuestra forma de gestionar los datos debe ir orientada, pues eso, a reducir lo que es la función negativa y a potenciar sobre todo la función positiva. Cuando cuantificamos la carga, fundamentalmente tenemos dos fases. Una primera fase, que es la que vamos a dedicar, o a la que vamos a dedicar fundamentalmente esta charla, que es la determinación de la carga externa, es decir, el entrenamiento que queremos prescribir. En deportes individuales esto no es complejo, simplemente si queremos hacer 4 series de 1000 metros a 14 kilómetros por hora con 3 minutos de descanso, eso es así, no hay ningún tipo de problema, pero en fútbol es verdad que diferentes tareas provocan diferentes respuestas de carga externa dependiendo del perfil del jugador, de los condicionantes que pongamos a la tarea, de la posición que ocupe en el campo, y al mismo tiempo esto también provoca diferentes respuestas de carga interna, diferentes adaptaciones fisiológicas a esta carga externa. Por tanto, bueno, es irrelevante medir la carga externa, controlar la carga externa, pero también, bueno, controlar lo que es la carga interna. Posibilidades de medición de una y otra tenemos muchísimas. Yo genero este resumen para que veáis un poco todo lo que podemos medir. Como os he dicho, me centraré en GPS y veremos algunas cositas de carga interna, pero para que tengáis esta visión global. Normalmente,
a diario. Las mediciones que solemos hacer suelen ser las de GPS con o sin frecuencia cardíaca, ¿vale? Y los cuestionarios wellness y de RPE. Varias veces en semana solemos incluir lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Si hacemos entrenamiento de fuerza o testamos determinados grupos musculares, pues normalmente eso se suele medir también para ver, bueno, pues desbalances entre una pierna y otra, modificaciones en cuanto a la capacidad de generar potencia. Últimamente hemos introducido en algunas ocasiones lo que es la termografía, ¿vale? Para medir la respuesta térmica a nivel superficial de la piel. Mensualmente podemos introducir algunas otras mediciones, como puede ser la tensiomiografía, otros tipos de imbalances más analíticos, como puede ser un groin bar o un Nordic hamstring. Podemos ver patrones de activación electromiográfica con distintos dispositivos, por ejemplo, cómo se activa cadena posterior, en la secuencia de activación de glúteo, isquiotibial y erectores espinales, análisis de composición corporal. Igualmente podemos utilizar algunas veces, una o dos veces al año, pues lo que son el análisis del control del sueño, cómo descansa el jugador. Tenemos distintas herramientas, desde lo que es una disposición, una acelerometría en muñeca, a lo que es incluso un estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca en sueños, estudios ADN. Ya sabemos que existen polimorfismos que me permiten conocer cómo va a responder el jugador al esfuerzo y a la lesión, por ejemplo. Por tanto, podemos estudiarlo. Podemos utilizar plantillas instrumentalizadas que me van a aportar información sobre cómo se modifica la transferencia de fuerza del jugador mientras está participando en un entrenamiento, en un partido. Podemos hacer también estudios biomecánicos para conocer los patrones, los aspectos cinéticos y cinemáticos, pues por ejemplo en un aterrizaje, en un cambio de dirección. Esto tradicionalmente pues se venía haciendo fundamentalmente en ambiente de laboratorio, y ya hoy tenemos dispositivos para hacerlo en un ambiente un poco más real, en campo, con cámaras y que incluso en situaciones en las que haya un oponente. Y algunas veces, bueno, pues podemos también medir, sobre todo a mí me gusta utilizar en periodos de densidad competitiva, pues lo que son los análisis en sangre de marcadores de daño muscular, como puede ser la creatinquinasa, alguna hormona como testosterona, cortisol, incluso se puede introducir inmunoglobulina A para sistema inmunitario y alfamilasa. Podemos ver también software específicos para analizar el movimiento. Se está controlando mucho con la fatiga lo que son las variaciones en la movilidad articular, sobre todo flexión dorsal de tobillo, extensión de cadena posterior y movimiento de separación para musculatura abductora. Igualmente, bueno, pues tenemos la posibilidad de, si tenemos recursos para hacer y tiempo para hacer pruebas de esfuerzo, podemos hacerlas con gases, pero sobre todo, bueno, pues con frecuencia cardíaca y con lactato para ver la respuesta a una velocidad determinada, cómo va evolucionando a lo largo de la temporada. A partir de ahí, y centrándonos en lo que es el control de la carga externa, el primer punto que tenemos que tener claro es definir qué variables vamos a usar. Tradicionalmente tenemos dos grandes grupos de variables, las variables derivadas de velocidad y lo que son las aceleraciones y desaceleraciones. Hay muchas más, pero bueno, estas son las principales. En cuanto a variables derivadas de velocidad, distancia total, tanto distancia como número de acciones a nivel total, carrera, HSR y sprint, ¿vale? Sobre todo hay controversia en cuanto a los umbrales de HSR y sprint. Aquí en España se suele utilizar más el 18,1 para el HSR, el 14,4 para la carrera. El sprint suele utilizarse dos umbrales, el 21,1 y el 24,1. ¿Vale? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en España son umbrales absolutos, ¿eh? Ese es uno de los primeros criterios que tenemos que tener. Claro, si vamos a utilizar umbrales absolutos o relativos. Para mí es importante, como ahora os voy a mostrar, también utilizar algunos umbrales relativos. ¿Por qué? Porque cada jugador va a tener una capacidad condicional diferente, va a tener una velocidad máxima diferente y va a tener, por ejemplo, una velocidad aeróbica máxima también diferente, que son las que van a determinar, pues bueno, el que un HSR esté a una velocidad o esté a otra, y que un sprint esté a una velocidad o esté a otra.
Lo que os decía, en España se suelen utilizar estos umbrales porque, bueno, hay un sistema de cámaras en partido, en fútbol profesional, que es MediaCode, y utiliza estos umbrales. Sin embargo, por ejemplo, en Inglaterra se suele utilizar más el 19,8 para el HCR y el 25,2 para la velocidad, ¿vale? Bueno, pues eso es un primer criterio que tenemos que tener claro, qué umbrales vamos a utilizar, ¿vale? Y si vamos a hacerlo de forma absoluta, para todos iguales o de forma relativa. Si queremos obtener datos de cámara, pues es obvio que tenemos que tirar por umbrales absolutos. ¿Que no? Pues bueno, pues por umbrales relativos. Dentro de los umbrales relativos, a mí uno que me interesa mucho, que es el 85, después lo mostraré por qué, que es el 85% de la velocidad máxima, ¿vale? Que está relacionado sobre todo con la prevención o con la reducción del riesgo lesional para musculatura isquiotibial, sobre todo. Y os pongo un ejemplo. Dentro de un mismo grupo vamos a encontrarnos jugadores que oscilan, su velocidad pico puede oscilar entre los 30 y los 35 kilómetros por hora. Por tanto, si yo utilizo un umbral de 24 kilómetros por hora, 24,1 para todos, para el jugador que tiene una velocidad pico de 35, superar ese umbral va a ser muy fácil. Va a ser fácil superar el umbral y al mismo tiempo el estrés neuromuscular que lo ocasiona no es alto, ¿vale? Sin embargo, para un jugador que tiene una velocidad pico de 30 kilómetros por hora, llegar a 24 no es fácil, ¿vale? Y al mismo tiempo genera un alto estrés neuromuscular. Por tanto, habría que pensarse el uso de los umbrales relativos. Para mí es interesante, ¿eh? Pero siempre con la limitación de que el sistema de cámaras en España tiene unos umbrales estándar. Por otro lado, también es interesante cuantificar lo que son las aceleraciones y desaceleraciones. Distintas categorías, baja intensidad, moderada y alta intensidad, atendiendo a distintos autores. Ahí tenéis las franjas. Normalmente se suelen analizar en número y en distancia las acciones de moderada y alta intensidad. Yo suelo utilizar el umbral de 3 como alta intensidad, ¿vale? Limitaciones de aceleraciones y desaceleraciones. No sé si habéis oído hablar de esto. Bueno, pues que la capacidad de aceleración depende mucho de la velocidad a la que se inicie el esfuerzo. Y os pongo algunos ejemplos. Si yo parto de 0, ¿vale? De 0 kilómetros por hora y llego hasta 30 kilómetros por hora, la variación de la velocidad de 0 a 30 puede ser muy grande, de tal manera que a lo mejor doy 6-7 metros segundos cuadrados. Sin embargo, en ese sentido, si yo he puesto un umbral de 3, prácticamente estamos hablando del 50%, es decir, el umbral de aceleración está al 50%. Eso no puede ser catalogado como una aceleración de máxima intensidad. Sin embargo, si yo voy corriendo, voy trotando a 14, 15 kilómetros por hora y quiero acelerar hasta 30, la aceleración será máxima, porque el cambio de velocidad de 15 a 30 puede hacerse a mucha intensidad, pero ¿qué ocurre? Que el cambio de velocidad, la variación de la velocidad, como mucho te va a dar una aceleración de a lo mejor 2,5, 2,6 metros por segundo cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues que esa aceleración no estaría catalogada dentro de lo que hemos establecido como alta intensidad. Por tanto, esa es una de las limitaciones que tienen los software. Me ha parecido ver, ¿vale? He estado viendo últimamente que parece ser que Wimo está empezando a hacer cosas para tener en cuenta este aspecto en lo que es el análisis del perfil de aceleración. Bueno, atendiendo a estas limitaciones, pues surgió un concepto, el de potencia metabólica, que bueno, que al final no deja de ser una estimación del gasto energético que puede tener cualquier esfuerzo que se realice, ya sea un HSR, ya sea un sprint, ya sea una aceleración, ya sea una desaceleración. ¿De acuerdo? Normalmente hay varios umbrales para catalogar un esfuerzo con alta potencia metabólica. Yo suelo utilizar el 20 vatios por kilogramo. En los equipos, en el área anglosajona, pues se suele utilizar el 25,5. Existe una relación a nivel de consumo de oxígeno. Normalmente, bueno, pues 20 vatios por kilogramo equivale aproximadamente a 57,4 mililitros por kilogramo por minuto y 25,5 a 73,18 mililitros por kilogramo por minuto. Analizando un poco cuál es el perfil de consumo de oxígeno máximo de jugadores de fútbol, entiendo que, bueno, que es más cercano el 20 que el 25,5. Bueno, esto al final lo que pretendía era analizar el coste energético de las diferentes acciones que se realizan en fútbol, sobre todo eliminando este error de medida que podían tener las aceleraciones y desaceleraciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que desde mi punto de vista es interesante cuando analizamos un esfuerzo de alta intensidad conocer si este ha sido
cercano a la velocidad máxima, ha sido un esfuerzo de sprint, por ejemplo, o ha sido un esfuerzo de aceleración. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de esfuerzo, el estrés neuromuscular que se ocasiona es totalmente diferente. Bueno, eso por un lado. Y por otro, ¿qué ocurre con la potencia metabólica? Pues que al final, cuando tú mides una desaceleración, a nivel de potencia metabólica, el gasto energético que produce una frenada es mínimo, ¿vale? Una situación de frenado, de desaceleración, ahí tenéis el símil del coche, pues a nivel energético supone poca demanda energética. Sin embargo, a nivel neuromuscular, a nivel mecánico, el estrés es muy elevado. Por tanto, eso también es una limitación de la potencia metabólica. Todo esto debemos conocerlo y conocer también el error que asumimos cuando medimos. El primer punto, desde mi parecer, a la hora de controlar la carga, es definir los patrones de carga que tiene cada jugador en partido. Definir qué variables son interesantes, variables de velocidad, variables de aceleración y desaceleración y, si queremos, potencia metabólica. Ver los perfiles de cada jugador en partido, ya no solo en cuanto a volumen y número de acciones en cada variable, sino también, pues bueno, analizar cómo se producen esas acciones en cuanto a distancia. No es lo mismo, por ejemplo, la distancia acumulada en HSR para un lateral que para un mediocentro, ¿vale? Normalmente los esfuerzos son diferentes. Igualmente, la densidad de esfuerzo, la intermitencia de los mismos, cada cuánto tiempo se producen. Eso también es interesante analizarlo. Aquí, por ejemplo, he puesto, para hacer referencia a eso, algunos ejemplos en relación a la potencia metabólica utilizando el umbral de 20 vatios por kilogramo. Arriba veis el análisis de partido en número de esfuerzos y abajo en distancia. Mirad lo que ocurre. Un extremo, normalmente si analizamos el número de esfuerzos, el extremo y el mediocentro son los jugadores que más acciones o con más número de esfuerzos de alta potencia metabólica realizan. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar la distancia acumulada, mirad lo que ocurre. El extremo sigue siendo el jugador que mayor distancia con alta potencia metabólica acumula. Sin embargo, el mediocentro ya está incluso por debajo del delantero y el lateral. ¿Por qué? Porque esto que me quiere decir, que el perfil del extremo normalmente se hacen con distancias muy largas, ¿vale? Y el perfil del mediocentro normalmente con distancias más cortas, con continuas situaciones de aceleración, de desaceleración y cambio de dirección. Por eso, el número de esfuerzos por encima de 20 vatios por kilogramo es prácticamente similar, pero la distancia acumulada no es la misma. Por tanto, a la hora de diseñar tareas, esto debemos tenerlo en cuenta. Siguiente paso sería determinar a lo largo de la semana de las principales variables que yo he seleccionado, tomando como referencia el partido, cuántos quiero acumular en cada una de ellas según el día de la semana. Pues, por ejemplo, lo normal es el día -4, que se suele trabajar un perfil de fuerza. Lo más habitual es que las situaciones de aceleración de moderada y alta intensidad ocupen un papel principal. Ahí, por ejemplo, lo podéis ver en el día -4, aceleraciones por encima de 2,5 metros por segundo, pues un 78%, en este microciclo en concreto. Sin embargo, en el día -3, que solemos trabajar más el perfil de velocidad, ahí veis, en acciones por encima de 24 kilómetros por hora, pues un 67%. De tal manera que este paso sería distribuir la carga a lo largo de la semana y determinar cuántos quiero acumular de cada variable en relación al partido, ¿vale? El 1 sería el partido y si yo he dicho que he hecho un 67% el día -3 de situaciones de sprint, pues eso significa que para cada puesto y en relación a su perfil individual estoy intentando acumular, pues eso, esto es un perfil promedio, puede oscilar entre el 60 y el 70% de su distancia de partido. Por ejemplo, pues ya tengo que para los días principales de la semana, el -4, el -3, el -2 y el -1, en distancia total, en este microciclo acumulé 2 veces la distancia de partido. En cuanto al microciclo total, si el jugador participa en el partido, acumulará pues aproximadamente una vez más la distancia total, sería 3 veces, y si no participa, que es ese día el P+1, en el que intentamos compensar, pues sería aproximadamente 2,7. Y así lo hacemos con todas las variables. Simplemente quería mostrar una comparación de este microciclo que yo he puesto en la diapositiva anterior con una publicación del microciclo estructurado del FC Barcelona. Un análisis de acumulado
los diferentes días de la semana en distancia total, HSR, sprint, aceleraciones y desaceleraciones, ¿vale? Y en comparación con el microciclo nuestro. Fundamentalmente, en distancia total, en los días principales acumulan 1,6 veces la distancia de partido. Ya veis que nosotros dijimos que aproximadamente 2 veces. En HSR, aproximadamente ellos 1,006 la distancia de partido. Nosotros aproximadamente por encima de 18 kilómetros por hora, 1,4 veces, ¿vale? La distancia de partido. Si nos vamos al sprint, ellos no llegan a acumular en la franja central, en el -4, -3, -2, -1, sin contar el +1 y sin contar el partido. Una vez la distancia de partido, nosotros tenemos en este microciclo 1,4. En cuanto a aceleraciones, por encima de 2,5, nosotros acumulamos en este microciclo 2,22, ellos más o menos una cifra similar, 2,31. Y en desaceleraciones, 2,37 para ellos, 1,63 para nosotros. Bueno, simplemente que cada uno establece su criterio de lo que quiere acumular en cada semana y genera la planificación del microciclo. Otro aspecto clave a la hora de gestionar la carga durante el microciclo es identificar lo que llamamos los escenarios de máxima exigencia, ¿vale? Normalmente el partido tiene una demanda media para las variables que nosotros establezcamos, HSR, sprint, aceleraciones, potencia metabólica, ¿vale? Pero en momentos determinados aparecen situaciones de diferente duración, ¿vale? Ahora veremos que pueden tener diferente duración, donde las exigencias son máximas. Es importante localizar estos escenarios de máxima exigencia para después intentar reproducirlas en nuestras tareas de entrenamiento. Os pongo aquí un ejemplo de cómo evolucionan lo que son los escenarios de máxima exigencia dependiendo de que el umbral que cojamos para analizarlo sea de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 hasta 10 minutos, ¿vale? Distintas variables, tenemos distancia total, aceleraciones, potencia metabólica y high sprint running. Por ejemplo, nos centramos en aceleraciones y en high sprint running, los dos gráficos de abajo. ¿Qué ocurre? Cuando yo cojo una franja temporal de 1 minuto, ¿vale? Las acciones, el número de acciones por minuto y la distancia total acumulada, tanto en aceleración como en high sprint running, es la de mayor cuantía. Conforme el umbral o la ventana se va acercando a los 10 minutos, ¿vale? Ese escenario de máxima exigencia va disminuyendo. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque yo, en función del tipo de tarea que yo vaya a diseñar, yo tengo que tener en cuenta un escenario de máxima exigencia u otro. Yo os pongo un ejemplo para aceleraciones y desaceleraciones. Si yo tengo planteado hacer situaciones de 1 para 1 y 2 para 2 que van a durar no más de 1 minuto, ¿vale? Pues tendré que comparar esa tarea con el escenario de máxima exigencia de 1 minuto para aceleraciones y desaceleraciones. Si voy a hacer situaciones de transición que no van a durar más de 30 segundos, 45 segundos como mucho, pues tendré que utilizar el escenario de máxima exigencia de HSR, porque es el esfuerzo principal que voy a medir en estas situaciones, para transiciones, el esfuerzo de 1 minuto, ¿vale? Los escenarios de máxima exigencia de 1 minuto. Os pongo algunos ejemplos. Esta es una tarea típica donde en negro en el gráfico veis los escenarios de máxima exigencia de distintas variables para el equipo, ¿vale? Tenéis los datos promedios, a hecho habría que hacerlo por puesto y de forma individualizada, y el objetivo era cubrir la distancia en metros por minuto de sprint del escenario de máxima exigencia de partido, que teníamos medido en partido. Aquí tenéis distintas posiciones, distintos roles de ataque, de defensa, posición más adelantada, posición más retrasada de defensiva con más distancia en función de, bueno, pues de la posición en el campo. ¿Vale? Otro aspecto clave a la hora de diseñar, o lo decía antes, a la hora de controlar la carga, es cuantificar los episodios de máxima velocidad durante los entrenamientos. Vale, se ha observado que estas situaciones de máxima velocidad tienen un efecto protector de lesiones musculares, fundamentalmente a nivel de isquiotibial. ¿Qué ocurre? Si nosotros no controlamos cuántos esfuerzos se realizan
durante el microciclo de estas características, podemos quedarnos tanto por debajo como por encima. Es decir, podemos pecar por defecto tanto por defecto como por exceso. Por defecto normalmente va a ocurrir cuando, bueno, no planteamos situaciones donde haya espacios grandes o transiciones, habitualmente si abusamos de lo que son los small side games, y por exceso, pues justo lo contrario, si hacemos muchas situaciones en campo grande, en transición, ¿vale? Que generan, pues bueno, grandes demandas de velocidad. Por tanto, esto es importante controlarlo. Se ha observado, ¿por qué digo? Yo digo, o he dicho antes, que es importante controlar el 85%, las acciones por encima del 85% de la velocidad máxima. Mirad, os pongo un ejemplo en el que si nosotros hacemos un esfuerzo al 75% de la velocidad máxima, la activación isquiotibial no llega a ser superior al 60% de su capacidad máxima. Sin embargo, si nosotros llegamos al umbral del 85%, esa relación entre velocidad a la que voy y porcentaje de activación isquiotibial, en lugar de mantener una relación lineal, como había ocurrido hasta el 75%, se convierte en una relación exponencial. Por tanto, es necesario llegar aproximadamente al 85% de la velocidad máxima para que la musculatura isquiotibial se active en ese 85-90%, que es lo mínimo necesario para generar ese efecto protector. Hay estudios que muestran, como el que veis a la derecha de Dawson y colaboradores, que son requeridas un mínimo número de acciones por encima del 85% de la capacidad máxima, de entre 5 y 10 acciones cada 4 semanas, ¿vale? Para tener este efecto protector. ¿De acuerdo? Además, es interesante cuando diseñamos las tareas, podemos hacerlo de forma analítica, si queremos, una tarea de tipo general, podemos hacerlo con una tarea de tipo dirigido o podemos buscar una tarea de tipo especial. Nosotros decidimos. Pero sí es importante analizar cómo cada jugador experimenta esas acciones de velocidad. Ahí os pongo un ejemplo de un perfil donde podéis ver cómo muchas de las acciones no son puramente en línea recta, sino que son en curva. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar nuestras tareas. Os quería mostrar, para que veáis un poco la importancia que tiene el cuantificar los diferentes perfiles de esfuerzo, si es una aceleración, si es una desaceleración, si es un sprint, si es un HSR, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, ahí os pongo un ejemplo de cómo se activa la musculatura isquiotibial en verde semitendinoso y en bíceps femoral. El gráfico de la izquierda hace referencia a la situación de aceleración y el de la derecha una situación en la que el deportista llega cercano a la velocidad máxima. Como podéis observar, en la fase final del swing, que es donde habitualmente se lesiona el isquiotibial, en una fase de aceleración, normalmente la mayor actividad electromiográfica es del semitendinoso. Sin embargo, al cambiar y llegar a un pico de velocidad máxima, esa activación electromiográfica es mucho mayor en el bíceps femoral que en el semitendinoso, ¿vale? Por tanto, si nosotros nunca llegamos en los entrenamientos a trabajar esas velocidades cercanas a la capacidad máxima, no estamos consiguiendo una activación óptima del bíceps femoral. Por tanto, si nosotros queremos generar un factor protector, necesitamos desarrollar este tipo de estímulos. Otro aspecto clave dentro del control de carga, desde mi punto de vista, es conseguir que los jugadores que habitualmente no participan en partido lleven una carga de entrenamiento lo más cercana posible a aquellos que sí lo hacen. Normalmente, cuando el microciclo es de un partido, bueno, pues hay días para compensar esa carga, pero cuando el microciclo es de 2 partidos, la cosa se vuelve más compleja. Ahí os muestro un estudio de Steven y colaboradores realizado en la Redivice, ¿vale? En la que se compara las diferentes variables entre jugadores que participan en partido y los que no participan. En gris tenéis los que inician partido y en negro los suplentes, ¿vale? Me centro en 2 grandes bloques de variables que las tenéis en un cuadrado rojo. En el gráfico de la izquierda, en el microciclo de un partido, como podéis ver, existe cierta diferencia entre lo que es la distancia de carrera y HSR para los 2 grupos, en menor medida en aceleraciones y desaceleraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente se suele abusar más de los small side games, de los juegos reducidos. Pero mirad lo que ocurre cuando el microciclo es de 2 partidos, cómo se acentúa la diferencia en carrera y en HSR. Prácticamente no llega ni a acumularse una vez la distancia de partido, ¿vale? Y lo que os he dicho, eso tiene un riesgo. Tiene primero
El riesgo, que el jugador cuando necesite que juguemos no tiene un óptimo nivel a nivel condicional, y al mismo tiempo cuando participa en el partido, como no ha tenido el estímulo suficiente a nivel protector, pues estamos poniendo en riesgo el que aparezca o facilitando que aparezca una lesión de tipo muscular. Es más, si además nos encontramos con que el jugador ha entrado en la dinámica de equipo por una lesión de otro compañero y de pronto se encuentra en que tiene que participar en un microciclo de 2 partidos, si no está adaptado a esa carga, pues corremos todavía más riesgo. En ese sentido, os muestro, por ejemplo, una tarea dirigida para intentar compensar el HSR el día después de partido en el grupo de los que no participaron, intentando, bueno, pues darle a cada uno el estímulo que necesita atendiendo a su perfil. Aquí tenéis la participación de los centrales, ¿vale? Delantero. Aparece por ahí un jugador de banda, que luego veréis lo que hace, que es una incorporación desde atrás. Central, ahora participa, vaya a ver la segunda acción del central, ¿vale? Ahí veis un poco la participación del mediocentro con los jugadores de banda, por aquella banda un jugador y por esta otra. El centro que visteis antes para el delantero es aquel que se está produciendo ahora. Un jugador de banda que vuelve. ¿Veis? Y el pivote defensivo acumulando situaciones de HSR, pero con continuas aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas. La incorporación del jugador de banda. ¿Veis? Ahí veis, por ejemplo, en el gráfico el escenario de máxima exigencia de partido para lo que es el HSR y cómo estamos por encima del escenario de máxima exigencia en esta tarea. Bueno, en cuanto a esta compensación de carga, hay este trabajo de la COM y colaboradores en el que nos dicen que, bueno, que lo ideal es cubrir aproximadamente unos 60 minutos, un 60% de lo que es el esfuerzo de partido para los que no participan, que para eso el día después del partido ellos proponen que se acumulen unos 6.000 metros de distancia, unos 1.200 de high speed running y una de trabajo mecánico, unos 50 de unidades arbitrarias, ¿vale? Esto es un parámetro que ellos utilizan. Para ello proponen diferentes tareas, un 8 para 8 en 40 por 40, 2 series de 10 minutos, un 4 para 4 en 25 por 30, 4 series de 4 minutos y un trabajo analítico de carrera de 6 minutos, ¿vale? Basado en un hit, en un 15 segundos de esfuerzo, 15 segundos de recuperación al 100% de la velocidad aeróbica máxima intermitente, ¿vale? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que también cabe, que la utilizamos en alguna ocasión, es la de meter un bloque de High Interval Intensity Training, sobre todo para compensar lo que es el HSR y el sprint, justo después del partido, ¿vale? Normalmente se nos permiten que utilicemos el campo unos 15-20 minutos, bueno, pues puede ser una opción. Ahí tenéis una propuesta de Buchey para utilizar ese hit de 10 segundos de esfuerzo y 20 segundos de esfuerzo al 110% de la capacidad aeróbica máxima durante 6 minutos. Distintas distancias y distintos tipos de esfuerzo. Línea recta, cambios de dirección o aceleración, frenada y vuelta de 180 grados. En ese sentido, diferentes tipos de esfuerzo generan diferentes respuestas de HSR. En línea recta, aproximadamente unos 600 metros de HSR. El que va continuamente cambiando de dirección no genera HSR, genera otro tipo de estrés a nivel neuromuscular. Y el que frena y vuelve, aproximadamente unos 420. Yo suelo utilizar habitualmente esa propuesta que tenéis ahí abajo, a la derecha, A' y A2', en la que dependiendo del puesto se suele hacer un intermitente con distintas distancias, atendiendo a las capacidades individuales, 12 segundos de esfuerzo, 18 de recuperación, pero para uno es en línea recta, por ejemplo, jugadores de banda,
a lo mejor para el pivote defensivo y el central es la opción A' en la que va a medio campo y pica y vuelve. Para el jugador delantero o medio centro va a borde de área, perdón, viene desde el medio centro, vuelve y va a borde de área, ¿vale? En ese sentido solemos hacer eso, pues entre 12 y 16 repeticiones y terminamos con una situación en la que intentamos tocar lo que es ese 85% de la velocidad máxima. En lo que es ancho de área, ¿vale? Se le pide una progresión en velocidad y en los últimos 20 metros que esté por encima de ese 85%. Dependiendo de la posición, se van a acumular entre 1 y 3 repeticiones. A lo mejor para un central hago una repetición, pero para un jugador de banda hago 3, ¿vale? Esa sería otra opción para compensar la carga. En cuanto al control del riesgo lesional, ¿vale? Hay diferentes publicaciones sobre cómo gestionar la carga. Lo que parece obvio es que los cambios bruscos de carga entre microciclo y microciclo son los que determinan el mayor riesgo de lesión. Se ha observado que cambios en carga por debajo del 10% disminuyen también el riesgo de lesión, está por debajo del 10%. Sin embargo, cuando el cambio de carga entre microciclo y microciclo supera el 15%, llegando incluso al 100% o más, el riesgo de lesión se incrementa entre un 20 y un 50%. Por tanto, es interesante a la hora de planificar las fluctuaciones de carga, los diferentes microciclos, tener en cuenta este aspecto. Probablemente os suene en lo que es la gestión de la carga y el riesgo lesional el ratio agudo crónico, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Simplemente, bueno, pues el ratio agudo crónico me permite conocer si la carga que estoy realizando en este microciclo está acorde con la que venía haciendo en los microciclos anteriores, de tal manera que si la carga aguda, que es la de este microciclo, normalmente relacionada con fatiga, está por encima de la carga crónica, depende del ratio que utilicemos, suelen ser 3-6 semanas, pues el ratio agudo crónico estará por debajo de 1. Que es al revés, y que la carga aguda lo he dicho al revés, si la carga aguda está por encima de la carga crónica, el ratio agudo crónico estará por encima de 1, y si la carga aguda está por debajo de la carga crónica, el ratio agudo crónico estará por debajo de 1. Estos ratios agudo crónicos vienen de los trabajos de Tim Gabbett, en el que, bueno, observaron con una estadística relacional que cuando un jugador, el ratio agudo crónico estaba por encima de 1,3, el riesgo de lesión en la semana siguiente estaba entre 1 y 2 veces por encima del resto de jugadores, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que esto tiene ciertas limitaciones, fundamentalmente porque al final es una relación de correlación entre el riesgo de lesión y la carga aguda crónica. Existen varios detractores en cuanto al uso, porque es verdad que hay muchos falsos positivos. Normalmente se suele utilizar el rango de 1,3 en carga aguda crónica para determinar que existe un riesgo de lesión, pero ¿qué va a ocurrir? Que va a haber muchos jugadores que estén por encima de 1,3 y que no se lesionen. Entonces, bueno, para mí el ratio agudo crónico no es una herramienta útil para lo que es, para usarlo como dentro de la prevención de lesiones, pero sí para ser coherente en la planificación de carga que hacemos. En cuanto a los aspectos de falsos positivos que puede presentar y falsos negativos que puede presentar el ratio agudo crónico, os pongo un ejemplo abajo a la izquierda. Mirad, cuando yo decido en qué punto coloco el corte para el ratio agudo crónico, pues como he dicho, puede ponerlo en 1,3, que a lo mejor es la letra C, en 1,5 la letra B y en 1,8 la letra A. Vale, ¿qué va a ocurrir? Si yo utilizo 1,8 como ratio agudo crónico, prácticamente, ¿vale?, todo el que está por detrás de la A se ha lesionado. Yo voy a tener muy pocos falsos positivos, ¿vale? Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Que por debajo de 1,8 hay muchos jugadores que yo no lo he detectado que se iban a lesionar y se han lesionado. Son los falsos negativos. Entonces, claro, es complejo encontrar el punto exacto de ese umbral. ¿Qué ocurre con el umbral habitual de 1,3? Pues como podéis observar, si lo colocamos en la C, que tiene muchos falsos positivos, ¿vale? Hay un montón de jugadores que sobrepasan el 1,3 y que no se lesionan. Es verdad que incluye a todos aquellos que se lesionan, pero hay muchos que no se lesionan y que están por encima de ese rango. Esto fundamentalmente ocurre porque esta estadística que se utiliza
es una estadística que mantiene una correlación, pero no una causalidad, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy sencillo para esa relación de causalidad que no utiliza esta estadística. Esa relación causa-efecto. Mirad, en verano sube normalmente lo que es la venta de helado, ¿vale? Y también sube lo que son las quemaduras. Estos eventos solares, estos eventos están relacionados, pero no tienen una relación causa-efecto, ¿vale? Cuando uno aumenta, el otro también lo hace, pero eso no quiere decir que haya una relación causa-efecto. Y eso es lo que ocurre con esta estadística. Siguiente paso, bueno, pues yo tengo distintas variables, quiero generar un índice de carga común con todas estas variables. Hay distintas propuestas para determinar un índice de carga de volumen y un índice de carga de intensidad. Aquí tenéis esta propuesta de Owen y colaboradores, en la que tiene en cuenta el porcentaje de las principales variables con respecto al partido, el porcentaje de distancia total, el porcentaje de HSR, de sprint y de suma de aceleraciones y desaceleraciones, medido en metros, como son 4 variables, divide entre 4 y obtiene una carga de volumen. E igualmente, pero en metros por minuto para la de intensidad, ¿vale? Y ahí veis un poco la distribución de carga en volumen, en negro y en gris para la intensidad a lo largo de lo que es la semana, ¿vale? ¿Yo qué suelo utilizar? Bueno, pues suelo hacer lo mismo. Ahí tenéis, por ejemplo, en azul los datos promedio en intensidad en metros por minuto y en volumen en metros para todas las principales variables que se utilizan, que sostienen GPS, ¿vale? Y los datos de la sesión. Al final lo que hago es una relación entre lo que yo he hecho en la sesión con respecto al partido, ¿vale? El 1 sería el partido y entre el 0 y el 1 es lo que yo he hecho en la sesión. Si estoy por debajo de partido, si estoy por encima, me va a dar por encima de 1. Ahí veis, por ejemplo, que en distancia total, en intensidad esta sesión ha tenido un 62%, en volumen un 36% de lo que hago en partido, ¿vale? En otra variable, por ejemplo, en distancia más de 24, pues en intensidad el 59%, en volumen el 31%, ¿vale? Eso es lo que yo suelo hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que es interesante ponderar la participación o la influencia de cada una de estas variables en el valor final de carga, ¿vale? Entonces, yo entiendo que una variable como la distancia acumulada más de 24 tiene que tener un peso específico mayor y lo multiplico por 4, ¿vale? O, por ejemplo, las aceleraciones por encima de 2,5 la multiplico por 3, ¿de acuerdo? De tal manera que me sale que el sumatorio es 21. El sumatorio de multiplicación es 21. Sumo todas las variables, ¿vale? Una vez que la he multiplicado, la divido entre 21, tanto para volumen como para intensidad. Y, por ejemplo, en esta sesión me sale una intensidad de 0,72, ¿vale? 7,2 o 72%, dependiendo de que utilice tanto por 1, tanto por 10 o tanto por 100. Y un índice de volumen de 0,38, 3,8 o 38, ¿vale? Y aquí tendríais una distribución semanal de carga atendiendo a este análisis del volumen y de la intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí un poco cómo controlo la carga externa, un poco rápido porque, bueno, hay limitaciones de tiempo. Y a partir de ahí os quería mostrar cómo tomo decisiones. Normalmente o he ido utilizando, ahora veréis cómo a nivel temporal, como mostrar algunos aspectos de carga interna, he ido evolucionando. Entonces, ahora suelo utilizar el mínimo cambio apreciable. Cuando analizo una variable, para compararla, para decidir si está dentro de la normalidad, no está dentro de la normalidad, está por encima, está por debajo, utilizo el mínimo cambio apreciable. El mínimo cambio apreciable es el umbral mínimo de cambio que debe darse para que las modificaciones que observamos en una variable no sean producto de la propia variabilidad del sujeto o del test utilizado. Y os pongo un ejemplo, un CMJ. Yo realizo un salto, ¿vale? El propio salto, el propio test como tal, tiene una cierta variabilidad. Si yo hago un salto con 42, difícilmente vaya a hacer otro salto con 42. ¿Por qué? Porque hay variabilidad del test y variabilidad del sujeto. Entonces, debemos ver qué mínimo cambio en la variable no está sujeto a esta variabilidad del sujeto y del test utilizado. Normalmente se hace la desviación típica por 0,2, teniendo en cuenta también el error de medida de cada variable. ¿Cómo se interpreta? Bueno, pues normalmente yo suelo fijar un efecto sustancial cuando está por encima del 75%. Ahí veis un cuadro de interpretación, la variable que yo estoy analizando, distintos porcentajes. Porcentaje, el de arriba hace referencia a un aumento, el de en medio a que no existe cambio y el de abajo a un descenso. La flecha marca
bueno, pues sí, qué porcentaje es predominante sobre el resto. Por ejemplo, la primera columna, como es el 80, pues la flecha va hacia arriba. En la segunda, como es el 73, hacia abajo. En la tercera, como es el 87, hacia arriba. En la cuarta, como es el 76, hacia arriba. En la quinta, como es el 79, hacia arriba. Cuando lleva un asterisco, ¿qué significa? Pues que el cambio es sustancial porque está por encima del 75%. Entonces, eso me ayuda a tomar decisiones de forma objetiva. Por ejemplo, aquí tenéis cómo la utilizo en la carga externa. Aquí tenéis un ratio agudo crónico 7,21 día a día, ¿vale? No espero al final de microciclo, sino que cada día voy generando ese ratio agudo crónico. Veis las principales variables que meto en el ratio agudo crónico y al final genero un ratio agudo crónico de carga atendiendo al promedio de todas estas variables y a la ponderación que os he explicado antes. Entonces, se puede ver en la columna amarilla de la derecha cómo se compara el dato, estamos en el día 21, con respecto al 20 no hay cambios de carga, el 20 con respecto al 19 hay una bajada pero no es relevante, el 19 con respecto al 18 no hay cambio de carga, 18 y 17 no hay cambio de carga, así sucesivamente. Y el 21 con respecto al promedio de los últimos 7 días no presenta tampoco cambio de carga, ¿vale? Que es la última fila. Bueno, pues esto me ayuda un poco a tomar decisiones de forma objetiva para lo que es el control de la carga externa. Igualmente hago lo mismo en el control de la carga interna. Os he puesto algunos ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo para el análisis de la creatinquinasa de daño muscular, cómo evoluciona en el gráfico de arriba a la izquierda la creatinquinasa en azul para el grupo que participa en el partido y en rojo para el que no participa. Como veis, hasta el cuarto día no hay un descenso de los niveles de creatinquinasa. Al principio, cuando yo hacía el análisis, lo que utilizaba era una línea de regresión individual en función de los días de la semana con respecto al partido que se había tomado la muestra, pues el valor que presentaba, intentar mostrar una regresión que hiciera una predicción de cuál es el valor de normalidad, es ese gráfico que veis arriba a la derecha, y determinaba si un valor que yo estimaba, por ejemplo, a las 48 horas para este jugador era de 337, si me daba 220, bueno, pues estimaba si era dentro de la norma, estaba dentro de la normalidad, estaba por encima, estaba por debajo, atendiendo, bueno, pues a un porcentaje. Si estaba un 25% por encima, lo ponía en rojo, y si estaba un 25% por debajo, lo ponía en amarillo. Entre medio, pues en verde. Pero claro, eso era un criterio subjetivo, que no tenía sentido. Entonces, introducimos lo que era el mínimo cambio apreciable, y si, por ejemplo, yo hacía un análisis de creatinquinasa a las 48 horas por partido, yo generaba una línea base de lo que era el perfil del jugador para las 48 horas por partido y introducía lo que era el mínimo cambio apreciable, de tal manera que en este sujeto, que tiene una línea base que os he puesto de ejemplo para las 36 horas, ¿vale? El segundo registro, el de 290, como veis ahí, está por encima del 75%, está la flecha hacia arriba, es decir, hay un incremento de la creatinquinasa que es relevante desde el punto de vista del mínimo cambio apreciable. Igualmente con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo empecé a trabajar con la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Os pongo un ejemplo ahí del PNN50, que es la proporción de intervalos por encima que difieren unos de otros con más de 50 milisegundos. Bueno, al principio empezamos trabajando en el que generábamos una base de datos con todos los datos de todos los jugadores, ¿vale? Y trabajábamos por percentiles. Decidimos trabajar por percentiles, de tal manera que, tomando como referencia todos los datos de los jugadores, cuando estaba por debajo del percentil 20 salía una alerta amarilla, cuando estaba por debajo del percentil 10, una alerta roja. Claro, ¿qué ocurría? Que no podemos incluir a todos los jugadores en el mismo saco. Y os pongo un ejemplo. Mirad, la línea roja marca la tendencia del equipo y la línea azul marca la tendencia de un jugador en concreto. El jugador este en concreto siempre estaba por encima de la media del equipo. Por tanto, yo no podía detectar una situación anormal en el jugador, ¿vale? Por tanto, el siguiente paso que hicimos fue, vamos a hacer lo mismo, pero de forma individual. Cada jugador tiene sus datos. Claro, pero este criterio vuelve a ser subjetivo. ¿Por qué el percentil 10? ¿Por qué el percentil 20? O dependiendo de la variable, el percentil 80 o el percentil 90. Pues dijimos, no podemos hacerlo así. Vamos a introducir el mínimo cambio apreciable, ¿vale? De tal manera que generamos una línea base y marcamos cuáles son los parámetros anormales para el jugador en base a este mínimo cambio apreciable. Igualmente, pues aquí tenéis para el CMJ. Nosotros generamos un patrón de normalidad para el CMJ, ¿vale? Y
Para las principales variables, cuando lo utilizamos el día previo de partido para controlar lo que es la fatiga, analizamos, pues, por ejemplo, sobre todo en fatiga me gusta analizar lo que es la duración de la fase concéntrica, la duración de la fase excéntrica, y en algunas veces introduzco lo que es el cociente entre el tiempo de vuelo y el tiempo de contracción. Como veis, se compara el último test, que en este caso creo que he puesto ahí dos ejemplos, uno del 4 del 21, otro del 4 del 4 del 21. Se compara las principales variables objeto de estudio con respecto al test anterior y con respecto a la línea base. Y ahí veis, pues, si la variable ha subido o ha bajado y si es relevante desde el punto de vista del mínimo cambio apreciable este cambio. ¿De acuerdo? Y por último, os quería mostrar un poco la línea en la que estamos trabajando con Machine Learning. Nosotros lo que estamos intentando hacer es, bueno, identificar lo que son los episodios de lesión, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, una situación de Machine Learning. En naranja son episodios lesivos. Las lesiones sin contacto las veis agrupadas a la izquierda y veis cómo hay una lesión sin contacto que se sale del patrón de normalidad. Simplemente para que veáis que, bueno, que las lesiones por contacto no podemos predecir en cierta medida. El sistema aprende de cómo se han producido lo que son las lesiones sin contacto y va generando situaciones similares. A partir de ahí, bueno, pues el algoritmo introducimos distintas variables de carga interna y carga externa. Ahí veis abajo dos gráficos con 4 variables cada uno, no os pongo cuáles son. El primero, el algoritmo, el de la izquierda, cuanto más cercano a 1, significa que en mayor medida esa variable predice el resultado, y en el otro algoritmo, mientras más cercano a 0, pues es que esa variable predice el resultado. De tal manera que se le van metiendo datos del jugador, procesos lesivos cuando aparecen, y lo que hace el sistema es generar lo que llamamos un injury risk. Te dice, oye, cuidado con este jugador, que te has pasado en las aceleraciones acumuladas en los últimos 7 días, ¿vale? O, por ejemplo, cuidado con este jugador que muestra un perfil de fatiga muy elevado medido con el CMJ a nivel neuromuscular, ¿vale? Bueno, y a partir de ahí tomar decisiones. Esto es una tesis doctoral en la que estamos trabajando con la idea de, bueno, de introducir el Machine Learning en nuestras decisiones diarias. Bueno, he ido un poco rápido por cuestiones de límite de tiempo. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportunas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.